El programa infantil Sesame Street o Plaza Sésamo lleva más de 50 años al aire. Muchos lo recuerdan como un gran programa para niños, pero lo que no saben es que tanto en los personajes como en los episodios hay varias cosas secretas y turbias que le podrían arruinar la infancia a muchos de sus seguidores. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito C. Pensaste que iba a decir que soy Elmo. No, Elmo está ahí, se está prendiendo fuego porque sucede que vamos a hablar de un montón de cosas que quizás no sabías, algunas quizás las sabías, pero no en profundidad. Vamos a entrar en lo no tan alegre de uno de los programas que más alegrías han dado a los niños. Antes de comenzar, por favor, comentame por ahí abajo si en tu país, en tu ciudad, se veía este programa. En Argentina nunca fue muy famoso, pero como tuve la oportunidad de vivir en otros países, sí he conocido otras versiones de Plaza Sésamo. Así que comentame por ahí y arrancamos. Muchos no lo saben, pero una de las cosas más curiosas de Sesame Street es que el programa fue creado para que lo vieran específicamente niños afroamericanos. Lloyd Morrisett, el creador de Plaza Sésamo, era un investigador universitario que tenía un interés especial en la educación de los niños. En una de sus investigaciones se dio cuenta que los chicos del centro de la ciudad pasaban más tiempo frente a la televisión y aprendían menos en la escuela que los chicos de clase media. Por eso, más adelante se asoció con la productora Joan Ganz Cooney y juntos pensaron que era posible enseñarle a los niños a través de la televisión. Después de hacer un estudio y presentarlo al Departamento de Educación y a varios aportantes privados, Joan y Lloyd juntaron $8 millones. Dato importante, 8 millones de aquella época, que es mucho más que ahora, ¿no? Y crearon el taller de televisión infantil que pasó a llamarse Taller Sésamo. Al poco tiempo, John Cooney contactó al escritor y productor de televisión Jon Stone. Esto fue porque Stone ya tenía experiencia en programas de televisión infantil y aceptó hacer el programa Sesame Street porque estaba enfocado específicamente en la educación de niños de comunidades afroamericanas y latinas. La ocurrencia del nombre, Sesame Street, fue del productor Jon Stone. A él también se le ocurrió crear una ambientación que fuese parecida a la ciudad de Nueva York. También ayudó mucho para que todo el programa tuviera cosas que identificaran a los afroamericanos, desde los diálogos y la música hasta el set y el elenco. Todo esto hacía que el programa fuese demasiado inclusivo para la época, cosa que molestó a algunos padres y por eso se quejaron, y Sesame Street no duró mucho en la programación de algunos canales de Estados Unidos. Imagínense lo mismo que está pasando ahora. Ay, que es negro, que es latino, que es mujer, que es esto. Porque a la gente le gusta quejarse. Viene ya como en el ADN del ser humano. A todo esto en Mississippi se armó un escándalo porque los personajes principales, Gordon y Susan, eran negros y las autoridades prohibieron el programa solo por eso. Al final, la polémica escaló a nivel nacional y en ese estado volvieron a pasar el programa. Lo primero que sorprendió a muchos niños en todos los años de emisión del programa es que Sesame Street no es un barrio real. Por supuesto, existen referencias a calles verdaderas de Nueva York, como por ejemplo St. Nicholas Avenue, pero no podemos visitar el barrio Sesame o la calle Sesame porque no existe. Todo el programa se filma en Kaufman Astoria Studios, justo donde también se rodaba Orange is the New Black. Otra de las curiosidades del lugar de filmación es que todos los edificios son mucho más chicos de lo que parecen en televisión. Eric Jacobson, el titiritero que maneja los personajes de Bert y Grover, contó que los únicos edificios en los que se puede caminar son la tienda del señor Hooper y la lavandería. Por supuesto, todo está tan bien hecho que, al menos a los niños que disfrutan del programa, les da la impresión de que todo es real. Dato de color: la mayoría de los sets que se ven muy armados o donde parece que hay edificios en un fondo, por ejemplo, no hay nada. A veces es solo la fachada, otras veces es una pintura. En general, la televisión hace lo mínimo indispensable porque obviamente no van a gastar dinero en cosas que no se van a ver. Una de las cosas más raras de Sesame Street es que, si bien fue pensado como un programa para niños, mucho después hicieron ediciones en DVD en las que los primeros capítulos están marcados como solo para adultos. No es que en esos episodios apareciera una Lana Rhoades de los 60, pero había características de los personajes y escenas que con el tiempo se volvieron un poco turbias. Durante los primeros episodios, algunos personajes eran algo polémicos. Kermit era bastante cruel con sus amigos, Count Van Count era depresivo y se vivía quejando todo el tiempo, y Cookie Monster fumaba. Por otra parte, los niños del programa jugaban en obras en construcción vacías, cosa que no es algo particularmente seguro. Entre otras cosas turbias, en el primer episodio, Gordon Robinson se llevaba a su casa a una nena que acababa de conocer para darle un poco de helado. Todas estas cosas definitivamente no dejaban las mejores enseñanzas a los niños que veían el programa, porque quien quisiera que su hijo se fuera con cualquiera a tomar un helado a una casa.
Hay que decir además que durante toda la historia de Sesame Street hubo muchas cosas locas alrededor de los personajes. Uno de los cambios más extraños entre las primeras temporadas fue que sacaron al personaje más popular de todos. Aunque parezca contradictorio con la idea inicial del programa, el personaje más popular de las primeras temporadas se llamaba Roosevelt Franklin y lo sacaron. ¿Por qué? Porque era racista. Franklin estuvo en Sesame Street desde la primera temporada y se volvió tan popular que fue el primer personaje del programa en sacar un disco propio, pero para la temporada de 1975 ya lo habían borrado del mapa. En su momento no se supo bien qué había pasado con este personaje y no fue recién sino hasta 1998 que se conocieron las razones por las que Roosevelt Franklin habría desaparecido. En ese año, David Boreanaz sacó el libro Sesame Street Unpaved, algo así como quitándole el pavimento a la calle Sesame, y contó que al personaje más popular de las primeras temporadas lo sacaron a pedido de intelectuales afroamericanos que decían que el personaje no hablaba como un afroamericano, mientras que algunos televidentes afroamericanos decían que el personaje era un estereotipo cultural negativo. Por más que los actores afroamericanos estaban en contra de esas opiniones, la producción no quiso meterse en líos y Franklin nunca más volvió a Sesame Street. Algunas de las curiosidades más oscuras de Sesame Street tienen que ver también con las vidas de los actores del elenco. Norton Calloway, el actor que hizo de David entre 1971 y 1989, vive una situación bastante loca en las calles de Nashville. En 1980 el actor había ido a dar una presentación en esa ciudad, pero poco después del espectáculo las cosas se descarrilaron. No se sabe bien qué le pasó a Calloway, pero de un momento a otro le pegó a una mujer con una barra de hielo. Corrió por las calles rompiendo ventanas, se metió en casas y rompió el parabrisas de un auto. Incluso un vecino que vivía cerca del lugar del quilombo contó que le llegó a disparar a Calloway cuando se metió desnudo al garage de su casa. Más adelante, el actor tuvo que ir a dar explicaciones frente a un juez y dijo: será algo triste, muy triste para los niños escuchar sobre esto. No puedo recordar nada, nunca antes había sufrido un hechizo como este. Un hechizo llamado drogas, señor. En el libro Street Gang: The Complete History of Sesame Street, su autor Michael Davis contó que todo el problema en Nashville había sido por el deterioro mental de Calloway, aunque no fue la única vez que le pasó. Otra vez, mordió al coordinador musical Danny Epstein durante una pelea en el set de rodaje y también lo diagnosticaron con una depresión maníaca severa. Al final, a Calloway lo despidieron del programa y murió de cáncer de estómago en 1990. Otro de los cambios repentinos y tristes para el público tuvo que ver con la desaparición del personaje del Sr. Hooper. En este caso, no hubo ninguna polémica que lleve a retirar al personaje, sino que el propio actor que lo encarnaba, Will Lee, falleció en diciembre de 1982. La producción de Sesame Street tuvo muchas discusiones sobre qué hacer con el Sr. Hooper. Pensaron en decir que se mudaba o reemplazarlo por otro actor, pero al final todo el equipo pensó que lo mejor era hablar de la muerte en el programa y creyeron que los niños del público lo iban a poder entender. En 1983 salió el capítulo Adiós, Sr. Hooper. En ese episodio, Big Bird se enteraba de que Hooper no iba a estar más. La historia de ese capítulo no tenía ninguna connotación religiosa, espiritual, aunque sí ponía en evidencia el vacío que deja un ser querido cuando se va de este mundo. Carl Spinney, el actor que hacía de Big Bird, dijo que fue el episodio más emotivo que grabaron y que todos los actores no podían parar de llorar durante la filmación. Hacia mediados de los 80, Sesame Street ya era uno de los programas más famosos en los Estados Unidos. Por eso, la NASA quiso invitar al personaje Big Bird a hacer una misión espacial y aprovechar su popularidad para que todos los niños se interesaran en los viajes al espacio. La NASA entonces le mandó una carta a Carl Spinney, el actor detrás del pájaro, preguntándole si estaría dispuesto a unirse a una misión con el personaje. ¿Qué pasó al final? Bueno, que el disfraz de Big Bird no cabía en el transbordador espacial y la NASA cambió a Big Bird por otra celebridad del momento, la maestra Krista McAuliffe. La misión a la que Big Bird no pudo ir fue la del transbordador Challenger, aquel que se desintegró poco después del despegue. Fue por eso que el pájaro favorito de muchas generaciones y el actor Carl Spinney se salvaron de milagro. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Para 1992, Sesame Street tenía la intención de adaptarse a tiempos más nuevos y tratar un tema muy delicado: la separación de los padres de los niños.
Recordemos que todavía para esas épocas la religión hacía un poco raro el tema de la separación, ¿no? Digamos que muchas cosas estaban teñidas por esto del divorcio y el catolicismo, que básicamente no son tan amigos del divorcio. Entonces, lo que terminaba pasando es que se tratara de mantener esa cuestión de la familia impoluta en todos lados, pero el divorcio, la separación, es algo que ha existido siempre. Para eso la producción trajo a Norman Stiles, el guionista del episodio sobre la muerte del señor Hooper, pero por más que el equipo creativo del programa fue cuidadoso y dedicaron muchas horas de investigación, los resultados la verdad que no estuvieron a la altura. En el capítulo, Snuffy, el mejor amigo de Big Bird, se da cuenta que su padre dejaría a su familia para irse a vivir a una nueva cueva. El episodio lo mostraron solamente a un grupo de prueba de 60 niños, pero en lugar de gustarle, se sintieron confundidos y molestos. Les preocupaba que el padre de Snuffy se fuera para siempre o que hubiera dejado de querer a sus hijos. Básicamente, los chicos entendían que si los padres se pelean, se van a divorciar. Como el resultado de ese experimento fue tan malo, al final nunca salió en televisión este episodio. Volviendo al personaje de Snuffy, una de las cosas más turbias del programa es que este amigo de Big Bird fue imaginario durante mucho tiempo. Durante casi 20 años, Big Bird era el único que podía verlo y escucharlo, y todos los demás personajes le hacían bullying por eso. Así es que un día, Big Bird le presentó a Snuffy a sus otros amigos y todos se dieron cuenta que habían estado equivocados. O sea, no lo veían, pero un día dijeron, ahora sí lo veo, me equivoqué. Esa es toda la explicación. Pero bueno, algunas veces los niños no necesitan más explicación que esa, y ya está. La producción creía que la revelación de Big Bird sobre Snuffy podía servir para que los chicos pudieran contar si habían sido víctimas de abuso sexual. Esto fue un intento del programa de demostrar que si uno cuenta un secreto, los demás van a terminar creyéndolo. En especial, el mensaje para los niños fue que podían confiar sus secretos a los adultos sin que ellos se les rían en la cara o no les crean una vez que decidieran contarlo. Por más que algunos de los episodios de las primeras temporadas hayan pasado a ser para adultos, Sesame Street siguió intentando crear conciencia sobre algunos problemas que pudieran sufrir los niños o sobre algunas condiciones que puedan tener. Para crear conciencia sobre los niños con autismo, los creadores de la serie inventaron el proyecto Sesame Street and Autism: See Amazing in All Children. Acá presentaron a Julia, una amiga de Elmo, que tiene autismo y quiere bajar la estigmatización sobre la condición. La cuestión es que esta no es la primera vez que Sesame Street usa algún personaje con algunas condiciones que fueron pasadas por alto o malinterpretadas. Por ejemplo, Cookie Monster es un personaje adicto a la comida que, come demasiado rápido. Este problema está bastante bien representado. De hecho, los otros personajes, al igual que mucha gente cercana a las personas que sufren atracones, se enojan con Cookie Monster, tratan de sacarle la comida y al final los atracones terminan siendo cada vez peores. Otra cosa que pocos notaron, por lo menos al principio, es que el conde tiene un trastorno obsesivo compulsivo enorme. Una tarea que para muchos puede ser una tontería como contestar el teléfono es tan imposible para el conde que tiene que contratar a Ernie para que lo haga. Otro ejemplo de su trastorno se puede ver cuando consiguió un trabajo como ascensorista. El conde se negaba a parar en cualquier piso que no fuera el 10 porque tenía que contar absolutamente todo el camino hasta el 10 y viceversa. En Sesame Street también se trata el tema de la ansiedad social, especialmente por las cosas que hace Telly Monster. Este personaje se muestra obsesionado con mirar la televisión mientras ignora cualquiera que tenga alrededor. La cosa es que a Telly le gusta relacionarse con los demás y por eso, cuando tenía que hablar con otros, siente vergüenza, duda y nervio. Uno de los secretos más turbios de Sesame Street es la personalidad de Oscar. Aunque no todo el mundo que vive en malas condiciones lo hace porque quiere, Oscar sí, vive en la basura y tiene todo el pesimismo sobre cualquier posibilidad de cambiar su vida. Su personaje da una visión totalmente opuesta al optimismo de Big Bird y Elmo. Oscar vive de mal humor y no importa que alguien haga algo por él y su única forma de ser feliz es arruinándole el día a los demás. ¿Conoces a alguien como él que solo es feliz jodiéndole la vida al resto? Comentalo por ahí, todos conocemos uno así. Oscar es insensible, irresponsable y le importa poco y nada cómo la sociedad espera que se comporte. Claramente tiene un trastorno de personalidad antisocial. En uno de los episodios hasta se lo puede ver aprovechándose de la adicción a la comida de Cookie Monster. Oscar tortura a Cookie Monster teniendo una galleta fuera del alcance del monstruo y disfruta con eso. Una vez que Cookie Monster toma la galleta, Oscar sufre como si su mundo se viniera abajo, justamente porque disfruta de hacer sufrir a los demás. A medida que Sesame Street se fue haciendo popular en los Estados Unidos y
todo el mundo. El programa dio lugar a muchos negocios, desde venta de merchandising hasta parques temáticos. En el parque Sesame Place de Filadelfia, uno de sus empleados tuvo un comportamiento racista con dos niñas que visitaban el lugar. Esto pasó en julio del 2022. Resulta que en el parque había un desfile de los personajes y un montón de gente que los quería saludar, obviamente. Dos niñas afroamericanas con mochilas de Cookie Monster y Abby Cadabby se acercaron a saludar al personaje de Rosita. La cosa es que la persona debajo del disfraz fue, digamos, nefasta. Primero saludó a una persona y en vez de saludar también a las nenas, les dijo no, y siguió su camino. ¿Para qué? Para seguir abrazando otra gente. Como era de esperarse, las dos chicas que querían saludar a Rosita quedaron totalmente desilusionadas. Obviamente, al viralizarse los videos de Rosita negándose a saludar a dos niñas, hubo muchos usuarios que compartieron sus malas experiencias. Por eso, el parque Sesame Place Filadelfia hizo una publicación en su cuenta de Instagram para decir que no era la intención del personaje ignorar a las chicas. ¿Y qué iban a decir? Ah, sí, somos un poco racistas y encima somos racistas con niños. Pero bueno, trataremos de mejorar y obviamente que no van a decir eso. En el comunicado, Sesame Place decía: los disfraces que usan nuestros artistas a veces hacen que sea difícil ver en las alturas más bajas, como las de los niños, y a veces no se dan cuenta de abrazar a la gente. Sí, claro. Sí, claro. Especialmente cuando los niños son de un color que no te gusta. Por lo poco creíbles que resultaron las excusas de Sesame Place, mucha gente se indignó todavía más. Entre ellos, la cantante Kelly Rowland. Por eso, publicó en Instagram: esas hermosas chicas nunca van a olvidar ese sentimiento. Son niñas. Deberían avergonzarse de ustedes mismos por esta declaración patética. Enseguida hubo protestas en el parque temático y a Sesame Place no le quedó otra que admitir que sus empleados podían tener actitudes horribles. Son seres humanos y a veces no responden a lo que piensa la empresa. A más de 50 años de su estreno y con muchos cambios en el elenco y el equipo de guionistas, Sesame Street sigue aún vigente. Por más que la sociedad de Estados Unidos también cambió y los niños ya no pasan tanto tiempo frente a la televisión, sino que se han mudado a otras pantallas, es sorprendente que con todos los nuevos contenidos que hay para ver, Sesame Street sigue pasando de generación en generación. Obviamente, como todo cambia, algunas cosas que antes parecían normales ahora pueden parecer más turbias, pero por supuesto no podemos olvidar que lo principal que necesita un programa de televisión para niños es entretener, y parece que eso Sesame Street lo sigue haciendo como el primer día. Quiero saber, ¿vos te criaste con este programa? ¿De qué país sos? ¿En qué país? ¿Cómo se llamaba en tu país? Comentame por ahí, así debatimos un poquito sobre este tema. No te olvides lo más importante, que es darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.